Los hombres cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Alguien decía que el ser humano es un religioso incurable. Y como fuimos creados originalmente para adorar a Dios y encontrar en Él nuestra seguridad, nuestra satisfacción, el hombre no puede desechar a Dios sin caer en la idolatría. Eso es imposible. Y por favor, no pienses en un ídolo como una estatua de madera o de lo que sea. Un ídolo es todo aquello en lo que tú te amparas para buscar tu seguridad, tu felicidad, tu propósito en la vida que no sea Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo, para ponértelo más fácil, es todo aquello que tú pienses: si yo no tengo eso, que no es Dios, yo no puedo ser feliz. Mi vida no tiene sentido sin eso. Bueno, eso, ponle lo que tú quieras ahí. Eso es tu Dios. Decía Juan Calvino que el hombre es una fábrica de ídolos. Vivimos fabricando ídolos. El hombre busca desesperadamente en las cosas creadas lo que solo puede encontrar en el Creador, y por eso experimenta una profunda insatisfacción. Y lo irónico de todo esto es que al negarse rendirle adoración al que merece adoración, el hombre cree que se está haciendo más sabio, cuando en verdad se está volviendo más necio. ¿Ven? Profesando ser sabios, es decir, pretendiendo que se está haciendo más sabios, se volvieron necios. ¿Y cómo se evidencia esa necedad? En el hecho de cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo parece estar pensando aquí probablemente en el Salmo 106, versículo 20, porque inclusive las palabras que se usan son muy similares, donde el salmista nos dice que los israelitas del tiempo de Moisés, recuerdan cuando hicieron el becerro de oro, cambiaron la gloria del Dios de Israel por un buey que come hierba. Eso es absurdo. Pero esa es la necedad a la que llega el hombre cuando rehúsa reconocer lo que es evidente, que solo Dios merece ser adorado. Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó. Los entregó a la impureza, a la inmundicia, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Eso no quiere decir que Dios mueva a los hombres hacia la impureza, sino más bien que como parte de su castigo, Dios los entregó a seguir los impulsos depravados de sus propios corazones. ¿Tú quieres hacer tu voluntad? Mi castigo será dejarte hacer tu voluntad. Alguien ha dicho: Dios en su justicia, Dios en su ira, los deja hundirse más profundamente en el lodazal que han escogido. Dios los entregó. Por eso dice que los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ven, esa lujuria ya estaba ahí. No fue Dios que los hizo lujuriosos. Esa lujuria ya estaba allí. Pero Dios, como castigo, soltó las amarras. Por decirlo de alguna manera, Dios como castigo dejó que el barco siguiera su curso corriente abajo. Dios los entregó. Por otra parte, noten que hay una clara conexión en este pasaje entre deshonrar a Dios como Dios y degradar la dignidad humana.
Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, degradaron sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Dios es deshonrado, la dignidad del ser humano comienza a ser pisoteada, porque ya no tenemos ningún punto de referencia, ningún argumento racional para colocar al hombre por encima de los animales. Cuando se deshonra a Dios, la dignidad humana se pierde. Por eso el aborto, la eutanasia, las locuras que nosotros estamos viendo en el mundo en el día de hoy, es que ya no hay punto de referencia. Recuerdo haber leído aquella famosa declaración de Ingrid Newkirk, creo que se llamaba, la que fue presidente de PETA, es People for Ethical Treatment of Animals, personas que están a favor de un trato ético de los animales. Y ella decía, están ahora hablando de los millones de judíos que murieron en los campos de concentración, pero billones de pollos son sacrificados diariamente en los hornos de las polleras. ¡Wow! O sea que nosotros podemos equiparar los millones de seres humanos que murieron en los campos, en Auschwitz, en Dachau, en la Segunda Guerra Mundial, y los billones de pollos. Es una locura. De verdad, se hicieron necios. Hermanos, es que no hay otra explicación. Se hicieron. ¿Cómo es posible que un individuo diga hoy, yo soy un gato? Y hay que tratarlo como un gato. La dignidad humana se ha perdido porque el punto de referencia se perdió. Nosotros no somos como las cucarachas, no somos como los perros, no somos como los delfines, porque solo nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando esa gloria de Dios es pisoteada, no va a pasar mucho tiempo sin que la dignidad del hombre sea pisoteada también. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, versículo 25. Adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Si el hombre decide adorar y servir a las criaturas, está abrazando la mentira como si fuera la verdad. Porque ninguna criatura puede ser más digna de adoración que aquel que la creó. ¿No es así? ¿Y saben lo que eso produce en el ser humano? Una severa distorsión de la realidad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice en el versículo 21 que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres han perdido la capacidad de razonar equilibradamente. Al cambiar la gloria de Dios por la vanagloria humana, el hombre ha perdido su punto de referencia para poder interpretar la realidad de una forma objetiva. Perdimos el norte. Y el resultado es que Dios los entregó a pasiones degradantes. Y ahora les voy a explicar a qué se refiere esto. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La conducta homosexual es una violación al orden establecido por Dios cuando hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Es por eso que Pablo dice que es contra naturaleza. Y yo sé que muchas personas
perciben como natural sus inclinaciones homosexuales y que algunos incluso piensan que han nacido así. Pero mi amigo que estás aquí en esta mañana, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza. Vuelvo y repito, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza, sino el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. Es por causa de la distorsión que el pecado ha producido en la personalidad humana que ahora deseamos lo que no deberíamos desear. ¿Y saben qué? Ese es un mal que afecta a los homosexuales y a los heterosexuales también. El deseo de un hombre casado por otra mujer que no sea la suya no le pone un sello de aprobación al adulterio. Pero es que yo la deseo. Yo deseo ver pornografía en internet. Esa es mi inclinación. Tu inclinación no le pone un sello de aprobación a la pornografía. Eso es vergonzoso, eso es convertir a la mujer en un objeto en vez de un sujeto. No son nuestros deseos los que definen lo que está bien y lo que está mal. Escuchen lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Cuáles? Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow. Es increíble ver cómo Pablo conecta en esta lista a los homicidas con los chismosos. ¿Vieron? A los aborrecedores de Dios con los insolentes y con los desobedientes a los padres. La idea no es que en todas las sociedades humanas se manifiestan cada uno de esos pecados con la misma intensidad o que todos los incrédulos cometen cada uno de los pecados que Pablo menciona en esta lista. No, lo que Pablo quiere hacernos ver es que todos los pecados, no importa cuál sea, todos los pecados tienen su origen en el hecho de no querer honrar a Dios como Dios. Todos somos igualmente culpables. Porque todos hemos cambiado la gloria de Dios por la vanagloria de los hombres y todos hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Unos lo manifiestan de una manera, otros de otra, pero todos hemos detenido con injusticia la verdad y todos tendremos que dar cuenta de eso algún día en el tribunal de Dios, incluyendo los religiosos moralistas que quieren salvarse por sus propios méritos. Eso también es detener con injusticia la verdad. Todo lo que Pablo ha dicho hasta aquí es para poner en contexto lo que ya dijo en los versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, de todo el que cree. Y todos están en esa lista que Pablo ya mencionó en Romanos 1:18 en adelante. Todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, la buena noticia del evangelio comienza con una mala. El hombre ha pecado gravemente contra Dios. El hombre ha detenido con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, ha decidido pretender que no lo conoce. Y Dios manifiesta su ira desde el cielo contra esa impiedad, contra esa injusticia, dejándolos cosechar los frutos podridos de su extravío. Dios los entregó. Pero, ahora escuchen lo que hizo Dios para resolver ese problema. Si Dios
está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Oh, aquí está la palabra otra vez. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? El mismo Dios que entregó a una humanidad pecadora a seguir los impulsos de su corazón, ese mismo Dios entregó a su Hijo y cargó sobre él la ira omnipotente que todos nosotros merecemos por nuestros pecados, para que todo aquel que él cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Dios también a él lo entregó. Dios a él también lo entregó. Todos los pecados que encontramos en Romanos 1, incluyendo la homosexualidad, y todos los que se mencionan a partir del versículo 29 serán perdonados solo por creer en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios, el Hijo, se presentó delante de Dios, el Padre, y le dijo: Señor, toda la ira que merecen los homosexuales y las lesbianas, toda la ira que merecen los chismosos, los lujuriosos, los malvados, los avariciosos, los colmados de envidia, los homicidas, los pleiteros, los engañosos, los malignos, los detractores, los aborrecedores tuyos, los insolentes, los soberbios, los jactanciosos, los inventores de males, los desobedientes a los padres. Señor, toda la ira santa que ellos merecen por causa de sus pecados, oh Señor, arrójala sobre mí. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Uno de mis pasajes favoritos en el Antiguo Testamento es la bendición arónica en número 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y hace unos días leí que alguien comentando este pasaje decía: la cruz es la antítesis de la bendición sacerdotal. Bendijo Dios el Padre a Jesús y lo guardó cuando estaba en la cruz. ¿El Señor te bendiga y te guarde? No. Lo entregó al poder de quienes lo odiaban y querían matarlo. ¿Hizo Dios el Padre brillar su rostro sobre Jesús en la cruz? ¿El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia? No. ¿Derramó sobre él su ira y su furor aplastante contra el pecado? ¿Volvió Dios el Padre su rostro hacia Jesús en la cruz y le dio paz? ¿El Señor alce sobre ti tu rostro? No. Apartó su rostro de él, de modo que Jesús gritó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús levantó los ojos al cielo, por primera vez en toda la eternidad, no hubo una respuesta luminosa del rostro de su Padre hacia él. Solo fue ira, 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 la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios resolvió el problema causado por ese horrible intercambio del hombre, la gloria de Dios por la criatura, la verdad por la mentira. Dios resolvió ese problema con otro intercambio. Cristo fue hecho maldición en la cruz para que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios. Amén. Hay esperanza para el pecador, independientemente de sus inclinaciones sexuales, porque hubo uno que estuvo dispuesto a asumir nuestro lugar en la cruz del Calvario, uno que puede transformarnos en el asiento mismo de nuestra personalidad para que podamos funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Escribiendo a los Corintios, Pablo les recuerda que ningún pecador impenitente heredará el reino de Dios. No erréis.
No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ahora escuchen, y esto erais algunos. Oh, qué bendición. Hace mucho hablaba en mi oficina con una joven que había sido lesbiana y estaban profesando la fe y ella me decía, yo soy una lesbiana y yo no sé si algún día esto va a cambiar en mí. Yo le dije, tú profesas la fe de Jesucristo, tú eres creyente. Porque si tú eres cristiana, tú no eres lesbiana. Ese texto dice que tú eras lesbiana. Y no quiere decir que no vayas a seguir luchando con inclinaciones pecaminosas. Todos nosotros venimos al Señor con un cúmulo de tentaciones con las que vamos a luchar hasta que nos muramos. Oh, pero gloria al Señor, podemos luchar y podemos vencer. Dice Pablo, esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, mis hermanos amados, prediquemos el evangelio sin temor, denunciemos el pecado del hombre con toda la claridad de la que seamos capaces. Es la ira de Dios contra el hombre lo que hace necesario el evangelio de la cruz. Pero no te olvides de colocar sobre ese fondo oscuro el diamante del evangelio de la gloria de Cristo, porque ese es el instrumento omnipotente que Dios usa para salvar a pecadores, todo tipo de pecadores. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, por favor no sigas resistiendo con injusticia a la verdad de Dios revelada en su creación y en su palabra, porque cuando llegue el día en que tengas que presentarte ante el tribunal de Dios, esa distorsión de la realidad, esa ilusión que tú has creado en tu propia cabeza se desmoronará como un castillo de arena. Ven y refúgiate en Cristo por la fe, porque solo Dios mismo puede librarte de la ira de Dios.